Recuerdan ustedes que la filosofía, pues no es siempre les he dicho, no es un curso nuevo, ustedes ya lo llevaron en el primer semestre. En el cuarto semestre, pues también llevaron lógica jurídica y ética profesional. Y ahora estamos viendo la filosofía del derecho. En este caso, lo que vamos a ir viendo es que siempre el derecho ha forjado la sociedad. Siempre desde el principio, desde que se formó la sociedad primitiva, desde el surgimiento de las sociedades, fue necesario que nosotros pues pudiéramos tener derecho. ¿Por qué? Porque lo que ocurría era de que no se puede vivir de una manera descontrolada. ¿Recuerdan ustedes cómo fue de que al estar nosotros ya aprendiendo técnicas de agricultura y ya no tener la necesidad de tener que estar cazando nada más para sobrevivir y que empezamos a depender del cultivo, pues nos empezamos a sentar? Pero la base siempre fue, en este caso, pues tener normas, porque igual todos colaboraban en la siembra, todos ayudaban a sembrar, todos ayudaban a organizar, pero el problema era que los que menos querían ayudar a veces se querían quedar con el producto de los demás. Eso no es algo nuevo. Entonces, con base a eso, pues fue necesario que existieran normas en ese sentido. Tenemos que establecer que la sociedad nace con el derecho, porque es imposible que pueda existir una sociedad sin el derecho. Hay factores que son bien importantes en este caso y son factores que determinan en un momento determinado pues que podamos nosotros vivir como grupo. Como les decía, siempre a lo largo de la historia pues han habido personas que han tratado como de aprovecharse de las otras que trabajan o se han querido aprovechar del trabajo de la sociedad, es decir, que siempre han habido personas que quieren cosechar lo que no sembraron. Un ejemplo claro de esto es lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Se dieron cuenta que al estar Ucrania pues casi devastado de la invasión rusa, al tener los ataques tan fuertes y directos en esta población, pues el gobierno ruso se da cuenta que están indefensos y volvemos otra vez a las sociedades primitivas. Entonces ahora viene Rusia y empieza a robarse el grano ucraniano. Ellos lo denuncian, se hace un convenio y para eso necesitamos siempre del derecho. La importancia del derecho en la sociedad es precisamente eso, el mantener regulado, en este caso, pues el comportamiento humano. Todos los seres humanos, si no tuviéramos derecho, pues no tendríamos ley y la vida pues sería prácticamente imposible. Este tema de hoy es un tema bastante importante porque es una pregunta de examen privado, ustedes que ya están próximos a evaluarse. Algunos catedráticos preguntan cuál es la evolución del derecho, otros dicen cuál es la importancia del derecho, pero al final los dos temas son bastante importantes. La importancia y la evolución pues son importantes. Se van a dar cuenta ustedes que el derecho pues al final guarda mucha semejanza, es muy lógico, se parece mucho de un país a otro y también, ¿por qué no decirlo?, que nosotros como guatemaltecos y los latinoamericanos pues hemos copiado de cada civilización algo del derecho, algo importante del derecho. Vamos a ver un video, yo quiero que ustedes lo vayan viendo porque les va a servir, igual ya está en la plataforma, ustedes lo pueden visualizar y se van a dar cuenta ustedes que hemos robado, o tal vez no robado, sino hemos copiado
una pequeña parte de cada país. Lo mejor de cada país pues lo hemos adoptado. Inclusive del derecho romano tenemos mucho del derecho civil, y de otras ciencias también hemos copiado parte de sus códigos. Algunos son copias totales, otras son parciales, pero vamos a ver esto. Por favor, prestemos atención. Hola, hoy día hablaremos de la historia y evolución del derecho en 5 minutos. Es la disciplina que tiene por objeto el estudio del ser, el desarrollo inmanente del derecho, pero también puede investigar la interacción del derecho con otras manifestaciones de la cultura, o bien tratar de comprender desde el punto de vista científico-espiritual el derecho de una época partiendo de la totalidad de la cultura de la época en cuestión. ¿Y cómo podemos comprender la evolución del derecho? Para ello cabe analizar las 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Básicamente vamos a analizar 5 culturas: la cultura egipcia, la cultura sumeria, la mesopotamia, la fenicia y la cultura romana. De la cultura egipcia se destaca la Estela de Giza, que es el documento jurídico más antiguo comprendido por algunos. Contiene un contrato de compraventa que incluye una inscripción en un registro, testigos y demás formalidades, lo que nos hace suponer que en aquella época ya existía una normatividad civil. De la cultura sumeria se destaca que existían 29 leyes relativas al derecho penal, en las que se incluía al divorcio, las prácticas de brujería, y se establecía el principio de la compensación pecuniaria para los delitos corporales y otros relativos a los daños en la agricultura. De la cultura mesopotamia se destaca el Código de Hammurabi, que contenía un conjunto de leyes que se basaba en la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, lo que nos hacía suponer a su vez que existía un sistema de penas retributivas. De la cultura fenicia se destaca que se expandieron por varias naciones desarrollando actividades comerciales y también agrícolas, implantando así la costumbre en lo que más adelante sería el derecho comercial. El derecho romano se desprende que este está constituido por una serie de textos de la antigua Roma en la que se encuentra el origen de la mayoría de las instituciones del derecho civil moderno, constituyendo así el fondo de las principales legislaciones de Europa, que a su vez también tenía 4 épocas que vamos a esgrimir a continuación. En la época antigua se desarrolló el derecho civil de los romanos, no teniendo normas escritas que les sirvieran de base. En este caso el derecho se confundía con la religión, siendo la costumbre su única fuente. En la época preclásica del derecho romano habían 4 fuentes formales del derecho: la lex, el plebiscito, el senado consulto y el jus gentium. Acá surgió la ley de las 12 tablas, que fue el primer estatuto escrito de derecho positivo, conteniendo las instituciones tanto de derecho público como de derecho privado. En la época clásica se le llama así a este momento porque el derecho llegó a su momento histórico en cuanto a los más altos grados de perfección.
La jurisprudencia comenzó a ser controlada por los emperadores, unificándose así. En la época posclásica se afirma el poder legislativo por parte del emperador. El derecho se configura estatalmente, se diluyen y burocratizan las escuelas de los juristas. En el derecho justiniano, el emperador ejerció la función legislativa y realizó las más importantes compilaciones del derecho romano en 4 obras que fueron el Códex, el Digesto o Pandectas, las Instituciones y las Novelas. La Edad Media, que cronológicamente comienza en el siglo V después de Cristo hasta el descubrimiento de América, existen 2 etapas, la Alta Media y la Baja Media. En la Alta Media empieza a realizarse una compilación del derecho romano pre-justiniano y el derecho continúa sobre la base de lo consuetudinario. En la Baja Media comienzan los glosadores. Se utiliza el método de la glosa o exégesis textual del derecho romano justiniano. La Edad Moderna abarca desde el siglo XV hasta el inicio de la Revolución Francesa. ¿Y qué nos trajo la Revolución Francesa para el derecho? Claramente se consiguió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no implica que se hayan descubierto los derechos, sino que se constataron y fueron los siguientes: a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia de la opresión, entre otros. En la edad contemporánea, es decir, después de la Revolución Francesa hasta la actualidad, surgieron algunos textos normativos más importantes de algunos países. Por ejemplo, el Código Civil prusiano de 1794, el Código Civil francés de 1804, el Código Civil austríaco de 1811. Posteriormente, a inicios del siglo XX, tenemos el BGB de Alemania y el Código Civil italiano. De 1974 hasta la actualidad, con el inicio de la tercera revolución industrial, avances como la microelectrónica, la biotecnología, la energía nuclear y otros avances a los que la sociedad no ha sido ajeno, surgieron nuevas circunstancias que de alguna forma incidían en la formación y evolución del derecho, como la globalización, la creación de los bloques económicos, la producción de segmentos de mercado, la clonación, la identidad genética y la fertilidad asistida, de la cual surgen incluso controversias que en la fecha no pueden ser del todo resueltas. Espero el día de hoy te haya llevado información importante para tus intereses sobre la historia. Muy bien, compañeros. En este primer video, pues lo que quiero yo que ustedes vayan viendo es que cuando estén estudiando su privado, que ya es pasado mañana, eso no crean ustedes que va a pasar mucho. Primeramente Dios, ustedes lo van a estar haciendo muy pronto. Pues se van a dar cuenta que la mayoría de normas que tenemos nosotros están muy influenciadas. Por ejemplo, les mencionaba, en el tema del derecho civil, estamos demasiado influenciados por el derecho romano. En el derecho penal, pues se van a dar cuenta ustedes de algunas instituciones que son propias del derecho alemán. Y de esa manera ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo si nosotros estamos en Guatemala? El derecho pues ha sido globalizado y la importancia en este caso es de que no podemos vivir sin reglas. Se han dado cuenta ustedes ahorita que el señor presidente y otras personas pues dejaron un tiempo sin obligatoriedad de la mascarilla. La pandemia subió a límites nunca antes vistos. Se han dado cuenta ustedes cómo hay tanta persona enferma. Ahora que retomamos con las normas, ya que estamos otra vez en semáforos, pues en igual forma, pues de alguna manera nos estamos regulando. Acá lo que yo les quiero enseñar es que sí es importante el derecho, no podemos vivir sin derecho y resulta altamente imposible el poderlo hacer.
Ustedes que miran noticias y también que han estado pendientes de algunos departamentos, de algunos municipios que son muy conflictivos, hablemos de Chihuahua, de Nahualá, de Santa Catarina, todos estos lugares, pues no hablo de la actualidad, sino que hablo en el pasado, pues por la misma conflictividad de ahí, pues han anulado el derecho. Dicen, ya no queremos más policía, ya no queremos más, menos ejército, ya no queremos ninguna regulación. Y resulta que pasado el tiempo, pues la misma sociedad vuelve a pedir las instituciones. ¿Por qué? Porque resulta imposible que nosotros podamos vivir sin derecho. El derecho es parte de nuestra razonabilidad, es parte de nuestra lógica, es parte de la forma que tenemos de vivir en sociedad. Y como les decía, pues la historia en Guatemala nos ha demostrado, no solo de este lado de San Marcos, del lado de Nahualá, del lado de Cobán Alta Verapaz, del lado de Petén, algunos lados de Chiquimula históricamente, y al final pues hemos tenido ejemplos que por la conflictividad de las personas pues decimos ya no queremos más derecho, estamos hartos del derecho. Y si bien es cierto que nuestro derecho pues tiene muchas falencias, es corrupto, es complicado, pero sin él no podemos vivir. Lastimosamente, pues la solución no es quitar instituciones, sino que la solución creo que es depurar las instituciones. Muy bien. El video está en la plataforma. Yo quiero suplicarles, quizás no ahorita, sino cuando termine el curso, que ustedes lo oigan una, dos, quizás unas 3 o 4 veces, porque cuando les pregunten la evolución histórica, evolución y historia del derecho, pues en ocasiones les dicen, mire, ¿cuál? Pregunta uno, ¿no? Porque en el caso de ustedes, estoy seguro que así va a ser, que a veces uno lee varias evoluciones. Entonces uno dice, mire, ¿de qué quiere que le hable? ¿Quiere que le empiece a hablar de las sordas, que también lo vamos a ver hoy? ¿Quiere que le hable de las tribus? ¿Quiere que le hable de los Jains? ¿O quiere que le hable de algunas culturas que nos obsequiaron algunos avances en materia de derecho? Como por ejemplo puede ser lo que está hablando él ahí, de la cultura egipcia, los contratos, el código de Hammurabi, y de esa manera pues ustedes van a poder tener esa idea. Muy bien. Pues el derecho, les decía, es base de la sociedad civilizada, ha existido con nosotros, no podemos vivir sin él, aunque sea corrupto, aunque no nos guste, aunque esté muy manoseado históricamente, pero es imposible que podamos vivir sin él. La sociedad nacieron juntos, este fue un parto de gemelitos, y desde que empezamos con la sociedad, que vamos a irlo viendo, pues también nació el derecho. Muy bien. El derecho constituye un factor o un aspecto de la vida social. El derecho no solo son las normas, como lo hemos visto, sino que las relaciones que se dan entre el derecho y el resto de los factores sociales, los económicos, los políticos, los culturales. Además, que el derecho actualiza constantemente según las necesidades sociales. El derecho no es estático y muchas veces no depende tampoco de factores lentos, como por ejemplo la legislación, que en todos los países latinoamericanos es sumamente lenta. Los diputados a nivel latinoamericano producen, ¿qué les puedo decir yo? Por año unas 3 leyes, lo cual es muy poco en las sociedades tan cambiantes. Pero ¿qué sucede? El derecho solo se va rediseñando, el derecho solo se va actualizando. Lo que él decía, bueno, en una sociedad globalizada, pues no le preguntaron a Guatemala, mire, usted quiere participar de los pagos digitales, de los pagos electrónicos, mire, usted quiere tener tarjetas que se pueden usar en otros países.
Incluso ahora pues hay otras formas de pago que son peligrosas, pero que existen. Por ejemplo, el Bitcoin y otras unidades de moneda que mundialmente pues no necesitaron que hubiera una legislación, sino que simplemente fueron como parte de ese desarrollo. Lo pudieron ver ustedes o lo estamos viendo ahora en pandemia. Los que tienen el privilegio de viajar mucho, cuando necesitaban viajar, recuerdo yo que algunos pues les gustan los viajes, pero antes de salir pues empezó a surgir una nueva necesidad ante el contagio masivo de COVID-19. Se dieron cuenta ustedes que ¿quiere usted viajar? Sí, tiene que estar vacunado. Muy bien, aquí está mi vacuna. Esa vacuna no se la aceptamos, porque recuerdan ustedes que estas vacunas rusas, las Sputnik, no las aceptaban. De esta forma solo son ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo el derecho se actualiza constantemente, se va actualizando constantemente. Y esto es a nivel mundial, y en ocasiones pues en nuestro país pequeño pues no puede intervenir en estas situaciones. Muy bien. ¿Cómo surge el derecho en la sociedad? ¿Desde cuándo tenemos derecho? Ese es el otro video que vamos a ver. ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? Vamos a irlo viendo de a poquito, porque les digo, son temas hasta un poquito, ustedes dirían, bueno, este es como de sexto primaria, pero créanme que por lo menos aquí hay 2 o 3 preguntas de su examen privado. Son las preguntas con las que rompen el hielo, si lo quieren ver así, su examinador hacia ustedes. Me las preguntaron a mí, yo las pregunto cuando Dios me da la oportunidad de examinar, porque son preguntas importantes, pero tanto vale la evolución histórica del derecho como que yo les pregunte cuál es el procedimiento de aceptación de cargos en delitos graves. El mismo punteo cuesta la evolución histórica que me expliquen en forma detallada cómo funciona el conocimiento de cargos. Pero está acá el día de hoy, pues vamos a entender esto. El origen del derecho, como les decía, para que ustedes lo puedan explicar, para mí es como un parto de gemelitos. La sociedad surgió cuando éramos nómadas, recuerdan ustedes, quiero que ahora su mente vuelva a ser la de un niño, pues lo que andábamos haciendo en grupos era poder cazar. La idea era ir a buscar recursos porque no sabíamos sembrar, no teníamos agricultura. Y por eso es que tenemos el resabio que nos crece el estómago, tanto hombres como mujeres, nos crece el abdomen. Si no hacemos ejercicio, en épocas antiguas esto no era nada malo, sino que simplemente nuestro cuerpo pues aprendió a guardar reservas de energía, que es la grasa, para esas largas caminatas y esas largas faenas buscando qué cazar, qué comer y qué llevar. ¿Qué sucedía entonces con esas primeras poblaciones? Lo vamos a ver. Como no sabíamos sembrar, no teníamos animales domésticos, entonces lo que hacíamos era que éramos exploradores. Bueno, entonces vamos a ir a explorar. Nos dábamos cuenta, por decirles algo, que en La Esperanza, imagínense hace muchos años, pues mirábamos, bueno, ahí hay manzanas, ahí hay cerezas, ahí hay agua y también hay conejos. Entonces nos íbamos como grupo a cazar hasta que acabábamos con todo. Entonces acabábamos con los animalitos, acabábamos con las frutas, con las hierbas, con todo lo que había ahí. Entonces era momento de levantarnos, ir a buscar otra región. Entonces ya nos íbamos a San Mateo. Nos acabábamos San Mateo con todos sus recursos y era de buscar otro lugar más. ¿Para qué nos servía la grasa en el estómago? En el tiempo de abundancia, pues comíamos de más.
Y la reserva pues era para ese tiempo en el cual teníamos que salir a explorar, a buscar animales y a cazar. Esta grasa pues era el combustible que servía para que, bueno, pasaban unos 2, 3 días, estábamos comiendo muy poco y bueno, al final encontrábamos lo que íbamos a cazar y regresábamos. El problema fue que ahora ya no salimos a explorar, ya no hay necesidad de salir a cazar y por eso es que estamos un poquito gorditos. Muy bien. Cuando nace la agricultura, junto con la agricultura nace la domesticación de animales. Entonces las personas se dieron cuenta que bueno, ya podíamos sembrar milpa, ya podíamos sembrar trigo, papas, ya podíamos tener gallinitas, buscar los huevitos, empezar también a tener vaquitas. Y desde este momento pues necesitamos garantizar la paz social y que hubiera algún tipo de orden productivo. Por ejemplo, si nosotros sembrábamos 3 cuerdas de milpa, pues lo que queríamos por lo menos era que nos respetaran los elotes. Y para eso se necesitaron normas, porque no había en este caso, pues, era la ley del más fuerte. Entonces decía, bueno, qué bonitas están las peras del licenciado, me las voy a ir a bajar. Las manzanas de la licenciada se miran que ya están rojas, me las voy a ir a comer. Yo creo que ya tiene huevitos porque le vi que tiene unas sus 4 o 5 gallinas ponedoras, me los voy a ir a robar. Así fue como para poder controlar esto surgió de inmediato el derecho. El origen del derecho se remonta necesariamente, como les decía, a las sociedades, tenía que garantizarse la paz social y un orden productivo. Por ejemplo, no podía esperar el que no había sembrado, el que no había preparado la tierra, no podía esperar simplemente irse a cosechar. Eso era racionalmente imposible. También que desde el principio siempre empezaron las disputas. El más fuerte golpeaba al más débil para quedarse con su cosecha, con sus animales domesticados. Y entonces la sociedad necesita del derecho para reparar la ofensa física o moral de la persona que ya desde ese principio era delincuente. El derecho nace para regular también la indemnización debida por el incumplimiento de la palabra dada. ¿Qué significa esto? Bueno, digamos que en ese entonces, como era el principio, la licenciada Carla Marisol viene y va con la licenciada Luz Helena Reyes y le dice, fíjese que yo voy a producir por lo menos unos 50 quintales de maíz. Entonces yo le ofrezco, de esos 50 quintales de maíz, le ofrezco que usted se quede con 25. Pero quiero pedirle que de todos los huevitos que usted produce en sus gallinas, que me di cuenta que tiene varias, usted también me dé la mitad. Era palabra, pero eran contratos verbales que se tenían que honrar porque la licenciada Luz Helena sí estuvo cumpliendo con la licenciada Carla entregándole la mitad diaria de la producción de huevitos. Pero cuando se cosecharon los quintales, lo que se hizo fue de que a ella no se le dio lo que ella necesitaba. Ese tipo de problemas eran los que iniciaban con el derecho y si se dan cuenta también son actuales, porque nosotros actualmente tenemos los mismos problemas, compromisos entre amigos, ustedes lo van a ver ya en su práctica profesional. Viene una persona y le dice, mira, yo te ofrezco un carro de Estados Unidos, todo es de palabra porque son amigos. Igual sucedía al inicio del derecho, son buenos amigos, crecieron juntos, estudiaron juntos, viven juntos, son vecinos, hacen deporte juntos, han compartido muchas cosas juntos, pero viene también que defraudamos esa palabra. Entonces viene uno de ellos y le dice, fíjate que yo me dedico a traer carritos, yo ya vi que tenés tu carrito, ese tu carrito ya está muy viejito, mira, hagamos una cosa, dame ese tu carrito
modelo 2000 y yo te voy a traer uno modelo 2015. Y aparte me das un poco de dinero, ilusionan a la gente, le enseñan fotos de subastas, reciben el carrito viejo, empiezan a recibir el anticipo, terminan recibiendo toda la plata del carro y al final no honran su palabra. ¿Qué sucede al no honrar la palabra? Se quedan con el carrito viejito y todavía reciben el vuelto del carro nuevo que iban a traer y nada. Y se dan cuenta entonces el derecho no ha cambiado mucho. Las personas pues siguen necesitando de derecho, pero en este caso la historia y la evolución es importante. Acá tenemos un segundo video. Yo quiero pedirles que por favor presten mucha atención, porque como les decía, acá lo importante es en sí que ustedes vayan viendo cada una de las instituciones y más que todo, compañeros, los 43 que están conectados, es que ustedes tengan un tema, que ustedes cuando les pregunten de la evolución histórica pues puedan explicar algo, puedan decir ustedes que la agricultura fue la base del asentamiento de las sociedades, que luego del asentamiento de las sociedades pues ya empezaban los problemas, gente que se quería quedar con la cosecha de otro, gente que quería cosechar sin sembrar, y que ustedes tengan ya pues un tema para poder hablarlo. Muy bien, vamos a ver este segundo video y quiero que presten atención. El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. El derecho es una profesión que ayuda a establecer ciertas regulaciones, cierto orden en la vida de los ciudadanos. De eso hablaremos en los capítulos de esta semana. Bienvenidos. Cuando hablamos de derecho nos referimos al sistema de normas jurídicas que una región, país o territorio se da a sí mismo con el objetivo de mantener bajo control comportamientos y actos sociales cotidianos. Bueno, una sociedad donde tengamos justicia y derecho es una sociedad donde se actúa y se vive civilizadamente. Yo pienso que a partir de esos dos preceptos nosotros aprendimos a vivir armónicamente. Eso nos ha permitido que la civilización y la sociedad se preserve, la misma especie. Si viviéramos en un estado de naturaleza, todos contra todos, pues sería imposible la convivencia. La convivencia la ha construido la humanidad a partir de contar con derecho y a partir de contar especialmente con justicia, que se sustenta mucho en el derecho. Los abogados son los profesionales del derecho y su función es servir como mediadores y facilitadores en la solución de problemas jurídicos y en el manejo de la gestión de la justicia. Yo considero que las características más importantes de un abogado serían inicialmente pues dedicación, responsabilidad. Esto requiere mucha entrega, transparencia, honestidad. El abogado tiene que ser una persona abnegada que se entregue a la causa que está defendiendo. No puede dar lugar a que se sospeche de su diamantina y transparente actuación. Las especializaciones son necesarias. El abogado que nosotros llamamos ordinariamente todero es un abogado que va entrando en desuso. La sociedad va buscando la especialización y me parece que eso capacita mejor al abogado.
Hoy el mercado ofrece especialización en todas las ramas y las ofrece en forma escalonada. Entonces el estudiante inicialmente hace una especialización, luego puede hacer una maestría, luego un doctorado y luego un postdoctorado. Eso lo que nos hace es entregarnos un excelente abogado en el manejo de los temas. Y yo creo que a la sociedad le conviene eso. El derecho es un elemento que ayuda a regular el orden social y por lo tanto su ejercicio toca con diferentes aspectos de la vida. Por eso, a partir de mañana en los capítulos de esta semana abordaremos algunas. Muy bien, compañeros, les pregunto si lograron ver y escuchar el video. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Si se dan cuenta, entonces, el derecho, pues, gracias Alfredo, el derecho pues siempre ha sido una parte fundamental de la sociedad. No se puede vivir sin derecho. El reto para nosotros pues también es bien grande porque como él decía, pues ahora ya hasta se espera, igual que a los médicos, pues que nos especialicemos. Cada uno en la rama que considera. Él dice, en Guatemala le llaman todólogos, es los abogados que trabajamos de todo o hacemos de todo, pero en sí, como él decía, pues también hay que plantearse la posibilidad de estudiar algún posgrado, alguna maestría, porque el derecho va cambiando y conforme va avanzando la sociedad, pues la misma sociedad exige. La sociedad exige que, en este caso, pues se tenga una especialización en un determinado aspecto. Y como él decía, ya no solo como antes, pues el tope era el doctorado, entonces él decía, no, ahora hay maestría, doctorado y postdoctorado, o sea, ese ya es un nuevo término, como que está un escalón arriba del doctor, o sea, esas son situaciones que se van dando, pero siempre lo que se requiere es estudio, dedicación. El derecho, entonces, la función es regular todos y cada uno de los aspectos que obran en nuestra vida. Continuando con nuestras diapositivas. Vamos a ver acá. Solo les pregunto si ya logran observar ustedes las diapositivas. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, Acá excelente. Acá lo que yo quiero es que nuevamente vuelvan a tener ahorita una mentalidad infantil, que puedan ustedes ir pensando lo que está en estas diapositivas, solo pensar. Dice acá, posibles fases del desarrollo del derecho. Les digo es posible, se dice posibles porque hay muchas clasificaciones. A ustedes no les van a exigir una en particular, sino que les van a decir que hablen de la que conocen. Puede ser esta, puede ser la que aprendan en teoría general, en su curso de teoría general, puede ser la que aprendan en derecho penal, que también es otra, pero esta es exclusiva del derecho penal. Pero lo importante acá es que sepan alguna. Por ejemplo, dentro de las fases del derecho siempre están relacionadas con las personas. La primer sociedad que tenemos registrada es la horda. Esto era un conjunto de hombres nómadas que no tenían un lugar fijo para vivir. La caza y la pesca constituían su principal medio de subsistencia y tan pronto como una región determinada donde moraban de paso comenzaba a escasear, de una o de otra emigraban a nuevas tierras en busca de mejores condiciones de vida. Como les decía, imagínense ustedes que todos nosotros pues somos un grupo somos una horda,
pues lo que hacíamos era pues estar buscando en qué lugar había buenos insumos para vivir, por ejemplo, que hubiera agua, que hubieran animales para cazar, si se podía, que se pudiera pescar, incluso si habían algunos frutos silvestres para cosechar. En la horda el problema era que no sabíamos cultivar, no sabíamos domesticar animales, sino que simplemente consumíamos. Entonces imagínense un grupo grande de personas. Acá menciona hombres, pero aquí son sociedades completas, porque es hombres, mujeres y niños. Imagínense ustedes que llegábamos a un lugar y ya a los 2 meses pues teníamos acabado los animales silvestres, también los frutos silvestres, las hierbas silvestres, y los peces pues estaban exterminados, y de esa manera pues ya no había nada que cazar. Entonces teníamos que volver a salir a explorar y teníamos que volver a salir a buscar nuevos insumos. Porque recuerden que el ser humano pues come diario y come por lo menos 3 veces al día. Entonces, si se estaban agotando los recursos, era momento de salir a buscar otros lugares. Los matriarcados y los patriarcados es un momento en que el hombre ya no se conforma con lo que le da la naturaleza, sino que con la inteligencia que Dios le dio empieza el cultivo de las plantas que le eran útiles para su alimentación y para otros fines. Y así nace la agricultura. El hombre descubre cómo se cultivan el maíz, cómo se cultivan las legumbres, cómo se cultivan las hierbas. También no solo lo de comer, sino que también empieza a ver que hay otro tipo de hierbas que le sirven, aparte de su sustento, pues también le sirve para que en un momento determinado pues pueda curarse. Por ejemplo, la manzanilla para los dolores de estómago. También empieza a descubrir que esas hojas gigantes como de palma pues le puede servir para hacer chozas. Entonces, con el nacimiento de la agricultura, el hombre empieza a darse cuenta que ya no es necesario andar deambulando. Empieza a darse cuenta que la siembra pues es una forma de almacenar alimentos, y también empieza a domesticar animales. Estos factores pues eran valiosos porque ya se tenía en casa algo, ya se tenía algo valioso como comida, como plantas medicinales, plantas para construir chozas. En principio toda la producción era comunal. Por ejemplo, los 44 que estamos conectados, pues todos empezábamos a trabajar la tierra y todo lo que producíamos era para todos. También empezamos a domesticar animales, y igual si teníamos ponedoras, todo lo que producían se iba a un fondo común. Esta manera de fondo común pues no tuvo éxito. No tuvo éxito porque entonces, como siempre, sucedía que un grupo de personas se esforzaba y trabajaba demasiado y otro grupo pues no hacía nada, pero igual recibía. Entonces esto causaba roces e inconformidad, por lo cual tuvo que nacer la propiedad privada. No podía aceptar el que trabajaba de sol a sol, antes de que estuviera el sol, que empezara a trabajar de 5 de la mañana, trabajaba hasta que se ocultaba el sol, 6, 6 y media, está trabajando el campo, cuidando sus animales. No podía aceptar que la persona que no había trabajado absolutamente nada, que incluso no había llegado al terreno, pues recibiera lo mismo. Por eso fue que murió, en este caso, la posesión comunal. No resultó imposible.
E inclusive hasta la fecha, pues esa es parte de las sociedades comunistas que se mantienen, pero son pocas. Hablo de sociedades como Cuba, algunas sociedades que manejan el socialismo, pero la historia demuestra que van destinadas al fracaso, porque el aportar en comunidad bienes requiere que la sociedad sea muy civilizada, que sea muy consciente, que tenga normas de autoconducta, de decir, bueno, si quiero comer lo mismo que aquellos, pues me da vergüenza, tengo que trabajar igual o más que ellos. Si no existen esos principios en la sociedad, ese comunismo, eso de compartir todo, pues va destinado al fracaso, porque el que trabaja mucho no va a aceptar que alguien se quede con todas sus cosas, ni tampoco va a aceptar que el que distribuye no haga nada y que simplemente se haga de sus cosas. El derecho en esa época, pues, se funda en consecuencia en la sangre. Todos aquellos que proceden de un mismo tronco, de una misma ascendencia, se hayan sometidos a las mismas reglas y a las mismas costumbres. ¿Qué sucedió? Que en estas primeras organizaciones, pues lo que había era, se habla acá de una línea de sangre. Entonces todas las familias eran inmensas y decían, bueno, todavía ocurre en Guatemala, que dicen, bueno, ahí están los García, sobre todo en el oriente del país. Acá ya no es muy común, pero en esos lugares sí. Dicen, bueno, ahí están, este es el lugar donde viven los García, los Cachía, decían, o este es el lugar donde vive tal familia. Y así fue como empezaron a organizarse. Como habían extensiones de terreno tan grandes, pues las familias también, todas trabajaban con un mismo fin, que era que todas luchaban, en este caso, por algo, por hacer crecer su familia. Dice acá que como hasta la fecha, en cuál de las dos líneas de sangre nos íbamos a identificar. Si era con la línea de sangre de la madre, pues era matriarcado. O bien si era la línea del padre, era patriarcado. Así se basaba la organización social y el poder supremo. No se ha puesto de acuerdo los diversos autores que han tratado la materia. Pero para nosotros es bien sencillo. Bueno, dependía cómo nos íbamos a organizar, si era por el apellido de nuestro papá o de nuestra mamá, igual pues nos iba a identificar, y dependiendo de qué forma íbamos a identificarnos, pues ya se sabía quién era el que mandaba en esa familia. Dicho sea de paso, los patriarcados existen hasta la fecha, y matriarcados pues son muy pocos, es decir, no hay muchos grupos de matriarcados, son poquitos los que existen, no es una gran cantidad de matriarcados, más son los patriarcados, y en eso se basaba. Si era en la línea de la mamá, matriarcado, en la línea del papá, patriarcado. Muy bien. Sucedió que las familias pues no estaban aisladas, y recuérdense que nunca ha sido permitido pues que se casen entre hermanos, no solo por las situaciones de moralidad, sino también por las cuestiones genéticas, que no es conveniente que se casen entre hermanos. Entonces los grupos gentilicios, ¿qué fue lo que sucedió? Que era necesario pues unirse con extraños, y los extraños eran adoptados, adoptaban, por ejemplo, al esposo o a la esposa. Pues en algunos grupos habían algunas ceremonias. En este caso, pues esas ceremonias era de recibir al nuevo miembro de la familia. En este caso, pues al recibir a la persona, prácticamente pues se le adoptaba
se le aceptaban, que es la palabra adecuada también, se unían pues a la descendencia de la sangre y era considerada por esta como una estirpe. Se originaron así los gens, los clanes, o como se les llama del Becho, los grupos gentilicios. Pero en sí no es otra cosa que cada familia que estaba trabajando, digamos los García o los Pérez, que son apellidos bastante comunes en Guatemala, pues estaban los García, los Pérez, los López, todos los apellidos que son mayoritarios, pues formaban familias enormes. Al tener estas familias, pues empezaban a crecer, a trabajar, pero no se podían casar hermanos con hermanos, primos con primos, porque moralmente no es aceptado y también porque hay consecuencias genéticas serias. Entonces, lo que ocurría era que estas familias grandes adoptaban a una mujer o adoptaban a un hombre que se casaban con alguien miembro de su grupo y de esa manera pues nacía una estirpe. Estos grupos mixtos ya se llaman gentilicios y de esa manera pues se originaron los gens, los clanes y los grupos, son grupos gentilicios. Para que ustedes entiendan, son grupos mixtos, es decir, ya no permanecían a una línea de sangre, a una sola familia, sino que ya eran mixtos y eran sobre todo pues adoptados. También hubieron grupos supergentilicios. ¿Qué significa esto? Pues poco a poco fueron unificándose diversos grupos gentilicios para hacer frente a una amenaza común o para adquirir mayor fuerza ante un enemigo de superior poderío. A la cabeza de cada una de estas unificaciones se ponía un jefe, que era por lo regular el más fuerte, el más valiente, el más audaz de los guerreros y el que más conquistas había obtenido en las campañas bélicas. En torno a él se fue formando una casta sacerdotal que lo apoyaba en el poder, otorgándole origen divino. El mismo caudillo desempeñaba las funciones de jefe político, de juez y de legislador. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con los territorios. Si había un grupo gentilicio, que ya les dije que era un grupo mixto de familias, pues empezaban, por decirles, para que ustedes tengan una idea, bueno, empezaban a cultivar, por decirles, la esperanza. Entonces tomaban una cuerda, dos, una manzana, 14 cuerdas, 15 cuerdas, empezaban a crecer, pero se daban cuenta que estaban robando. No había policía, no había ejército, no había cárcel. Entonces venía y a este grupo, pues otro grupo que sembraba en la parte sur le decía: fíjese que yo me estoy dando cuenta que a ustedes les entran a robar sus papas, y ustedes no se dan ni cuenta porque están entrando del lado sur, donde ustedes no tienen gente viviendo. ¿Por qué no nos unimos? Permítanos sembrar esa parte que ustedes tienen vacía y así nosotros cuidamos y hacemos intercambio de productos. De esa manera entonces llegaban a acuerdos y se creaban los grupos supergentilicios, que significaba que eran grupos que iban creciendo y que se iban autoprotegiendo. Siempre el derecho pues estaba formado y el derecho no desaparecía, porque ellos en estos grupos supergentilicios escogían a un jefe. El jefe pues era el jefe político, también se convertía en juez y en legislador, porque esta persona era la obligada a resolver las controversias, a poner sanciones a los indisciplinados y también a crear normas. Por ejemplo, si estuviéramos en un grupo supergentilicio, pues ahorita en época de COVID, pues él sería el jefe, el que diría, bueno, cada quien se queda en su choza, no puede salir, en tanto que baje un poco la enfermedad o que encontremos una cura. No obstante, en esas épocas tan atrasadas, pues ya existía esa forma
de derecho. La organización social. Todos los seres humanos, la especie humana, nos vamos como aglutinando alrededor de objetivos relacionados con la reproducción humana, la producción material y el poder social. ¿Qué significa esto? Todos los seres humanos vamos buscando lugares que nos den desarrollo, que nos den estudio, que nos den productividad, que nos den estabilidad, donde haya producción de materiales y servicios, donde estemos más cómodos, donde tengamos medicinas. De ahí que surgen tres formas básicas de organización social. La familia, que es el núcleo, la economía, que es con lo que subsistimos, y la política, pues que en este caso es cómo voy yo a dirigir ese grupo. La política, pues aún en estos grupos rudimentarios, pues lo que trata es cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a trabajar, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a repartir las cosas, cómo vamos a sembrar, cómo vamos a hacer el intercambio de productos, qué normas de seguridad mínima vamos a tener. Todos esos aspectos pues son parte de una organización social que por más pequeña o rudimentaria que sea, pues empieza a formarse, empieza a oficializarse. Si se dan cuenta entonces, cómo la sociedad tiene mucha relación con el derecho, haciendo un resumen, pues la sociedad y el derecho prácticamente tuvieron que nacer juntas y todo fue con el surgimiento de la agricultura y la domesticación de animales. Cuando ya no hubo necesidad de andar nómadas, pues empezamos a sembrar, empezamos a acumular riqueza, porque los granos, los frutos, las cosechas, pues es riqueza. Quizás no es una moneda, pero sí es algo valioso. Entonces desde ahí, como vieron ustedes, se dio la importancia del derecho, porque ya era imposible. Algunos estaban robando, otros estaban causando daño, pero al final sí era necesario entonces que nosotros pues tuviéramos, en este caso pues alguna forma de tener un control social. Y de ahí estriba que la importancia del derecho es mantener la paz, el crecimiento y la productividad de la sociedad. Sin derecho es imposible, y eso pues hasta la fecha ustedes pues también lo saben. Muy bien, compañeros, acá terminan las diapositivas. Les pregunto si tienen alguna duda o algún comentario de lo que estuvimos viendo el día de hoy. A los 42 que están conectados les pregunto si tienen alguna duda o algún comentario, o si todo ha quedado claro, pues también les escucho. Todo claro, Lee. Gracias, todo claro. Gracias, Danilo. Todo claro, Lick, gracias. Gracias, José Eduardo. Gracias, claro, licenciado. Gracias, compañeros. Compañeros, entonces solo me resta desearles una excelente tarde, que tengan a bien recibir sus cursos y que todo esté bien para ustedes con la ayuda de Dios. Nos conectamos el próximo viernes a la misma hora y con el mismo link. Gracias, Mario, que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, Lee. Muy buena tarde. Feliz tarde. Que pase buena tarde. Igualmente. Feliz tarde, Lee. Bendiciones. Buenas Igualmente. tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado. Buena tarde. Buena tarde.